Dios los bendiga, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Venimos, Señor, a darte la honra y la gloria a ti, Señor, y aprender más de tu palabra, a escuchar, Señor, tus bendiciones, Señor, que nos van a dar en este servicio, Señor. Te pido, Señor, por el pastor, para que tú lo guíes, Señor, en esta predicación que nos va a dar, Señor, que nos va a ayudar a entender tu palabra, Señor, a explicárnosla. Te pido por nosotros los que estamos aquí, por los que nos miran a través de la red. Tú conoces quiénes son, Señor, y por los que no han podido venir, Señor. Ayúdalos, Señor, en sus necesidades también. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Nos dice en Lucas 22, 35 y 36. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Entonces les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Compre una espada. ¿Para qué? ¿Para cortar sandías o melones? ¿Para qué es una espada? La palabra actual que usa ahí para espada es la palabra griega G3162. Se pronuncia majada y significa un puñal. Can you turn that down a little bit? I'm getting feedback on the microphone. Significa un puñal. Y un puñal, a diferencia de los cuchillos del uso cotidiano, está concebido con fines defensivos o ofensivos. Y aquí en California son regulados. Nos dice en el Código de California Penal, número 16.470, traducido al español, dice, puñal significa un cuchillo o otro instrumento con o sin guardamanos que puede usarse fácilmente como arma de apuñalamiento, que puede causar graves lesiones corporales o la muerte. La ley de California prohíbe el porte oculto de cualquier puñal. Cuchillos de hoja fija deben llevarse abiertamente en una funda suspendida a la altura de la cintura. Tanto el mango como la funda deben ser 100% visibles. Ocultarlos bajo la ropa convierte en un porte oculto ilegal de un puñal. Entonces el propósito de esa espada que leímos es para defensa personal. Y miramos este comportamiento en el Viejo Testamento. Trabajó en tal manera para el pueblo de Dios, por Dios, en contra de aquellos que trataron de causarle daño al pueblo de Dios. Miramos que nos dice esto en Esther 8:11. Dice, y en ellas el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se juntasen y estuviesen a la defensa de su vida, prestos a destruir y matar y acabar con todo ejército de pueblo o provincia que viniese contra ellos. Y desafortunadamente se encontraron ellos en la situación donde tuvieron que defenderse. Miramos que nos dice en Esther 9:16. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y tuvieron reposo de sus enemigos, y mataron de sus contrarios a 75,000. El propósito de una arma es limitada, es defensiva, no para venganza. Nos dice en Romanos 12:17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal,
procurar lo bueno delante de todos los hombres. Y mientras dependa de nosotros, debemos de tratar de vivir en paz. Nos dice en el versículo 18. Dice, si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Defendernos es una cosa. Vengarnos de alguien que nos haya hecho algo, Dios pide que se lo dejemos eso a Él. Nos dice en Romanos 12, 19. Dice, amados, no os venguéis vosotros mismos, antes dad lugar a la ira, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En la actualidad debemos de hacer o actuar lo opuesto a lo que es normal para nosotros. Nos dice en el versículo 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Si nos vengamos, ¿cómo seríamos distintos nosotros de los pecadores? En las cosas de Dios, muchas cosas son al revés. Nos dice en el versículo 21, dice, no seas vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. No se vengue y trátelos bien. Siempre teniendo en mente que Él va a regresar a pagarles para atrás el daño que nos han tratado de hacer o nos han hecho. Nos dice en 2 de Tesalonicenses 1, 6 y 7. Dice, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Les va a pagar para atrás. Dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando sea revelado del cielo el Señor Jesucristo con sus ángeles poderosos. Y en la actualidad, tristemente, el daño que Él les va a hacer es mucho más severo que lo que usted les pudiera hacer. Nos dice en 2 de Tesalonicenses, ahí mismo, 1, 8 y 9. Dice, en llama de fuego para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La Biblia dice que mientras dependa de nosotros, que tratemos de vivir en paz. Aunque se nos permite defendernos, si es posible, debemos de huir de una situación. Nos dice en Marcos 14, 51 y 52. Dice, y cierto joven le seguía cubierta su desnudez con una sábana, y los jóvenes le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó de ellos desnudo. Sin embargo, yo recomendaría, si iba a estar usted en una posible situación, que se ponga más ropa. Solamente una sugerencia. Y miramos a Pablo encontrándose en una situación difícil. Y él también decide huir. Miramos que nos dice en 2 de Corintios 11, 32 y 33. Dice, en Damasco el gobernador bajo el rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Para ponerlo en el contexto correcto, Jesús le dice a sus discípulos que compren una espada y Pedro la usa incorrectamente. Nos dice en Mateo 26, 51. Dice, he aquí, uno de los que estaban con Jesús extendió su mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó su oreja. No para defensa personal. El siervo del sumo sacerdote no estaba haciendo nada para dañarlos, que nos diga. Y Jesús corrige a Pedro, dejándole saber lo que Jesús había dicho en el Viejo Testamento seguía vigente. Nada ha cambiado. Nos dice en el versículo 52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. En el Viejo Testamento, el castigo por asesinar a alguien, en cambio, era la pena de muerte. Aún antes de los 10 mandamientos fueran dados, nos dice en Génesis 9:6, dice: el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Durante y después que los 10 mandamientos fueran dados, nos dice en Éxodo 21:12, dice: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. El asesinar es el matar a una persona inocente, opuesto a la defensa personal. Y nomás para ser claro, donde matar es justificado aún después de los 10 mandamientos que fueran dados. Nos dice en Éxodo 22:2, después que ya se habían dado los 10 mandamientos, dice: si el ladrón fuere hallado forzando una casa, tratando de meterse violentamente, dice, y fuere herido y muriere, el que le hirió no será culpado de su muerte. La defensa personal de su casa y de su familia. Y nuestro Señor Jesús nunca cambió ese decreto. Uno de los 2 criminales que estaba enseguida de él en la cruz declara que ellos están recibiendo la pena que ellos merecen, la pena de muerte. Nos dice en Lucas 23:41, dice, hablando el criminal, dice: y nosotros a la verdad justamente padecemos, porque si recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Jesús, si estaba en desacuerdo con la pena de muerte por los crímenes de ellos, podía haber aclarado esa situación, pero no. En vez de eso, el criminal se arrepiente. Miramos que nos dice en el versículo 42. Dice: y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús lo perdona. Miramos que nos dice el versículo 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nunca le dice: no tienes que pagar por los crímenes que has de haber hecho. Y han de haber sido serios, porque estaban recibiendo la pena de muerte. En resumen, los 2 criminales merecían la pena de muerte. Y mientras dependa de nosotros, debemos de evitar meternos en conflictos, pero debemos de defender las Escrituras. Nos dice en 2 de Timoteo 2:15, dice: estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de Dios. Pero evitar alegar con insensatos que tienen ideas tontas acerca de la Biblia. Nos dice en el versículo 16, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Conozca su Biblia. Las versiones modernas o algunas quitan la palabra estudia de la Escritura. Es una razón por la cual tienen ideas tontas a veces,
porque no estudian. Otra manera de decirlo es no alegue con insensatos que distorsionan las Escrituras. Nos dice en el versículo 17 y 18. Dice, y la palabra de ellos comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya pasó, y trastornan la fe de algunos. Herejías que distorsionan las Escrituras con sus argumentos insensatos. Nos dice en Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ni siquiera se asocie con ellos. Nos dice en el versículo 10, dice, al hombre hereje, después de una y otra amonestación, deséchalo. La gente que insiste en torcer la palabra de Dios y lo que dice, he mirado yo a través de los años, es porque aman su pecado. Es en el versículo 11, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Que la Biblia dice lo mismo. ¿Cómo Dios se encarga de los que han conocido el camino de salvación, pero después distorsionan las Escrituras? Es que los entrega a Satanás en el mundo en el cual ellos quieren vivir. Los echa de la iglesia. Nos dice en primera de Timoteo 1, 19 y 20. Dice, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual desechando algunos naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales son Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Dice, naufragaron en cuanto a la fe. Cuando una nave naufraga, nunca se recupera. Cuando una nave naufraga en el mar, no la vuelven a sacar. ¿Okay? Es una destrucción completa. Pero a lo mejor estando en el mundo de Satanás, aunque difícil, puedan regresar. Y aunque no debemos de asociarnos con herejes, nos dice en 2 de Tesalonicenses 3:14, dice, y si alguno no obedeciere a nuestra palabra por esta epístola, señalad a tal y no os juntéis con él, para que se avergüence. Pero no tratarlos como enemigos. Nos dice en el versículo 15, dice, mas no lo tengas como enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Qué es la definición de amonestar? Significa advertir, prevenir o reprender a una persona con el fin de corregir una conducta, evitar que repita una falta o indicarle que considere un asunto importante, de acuerdo al diccionario de la lengua española. Esa es la razón que digo lo que digo cuando lo digo. Es mi trabajo y lo voy a hacer. Para que no nos defendamos, el mundo, which one? Yeah, I read it. Para que no nos defendamos, el mundo, aunque ni siquiera creen en la Biblia, les encanta usar el próximo versículo fuera de su contexto. Nos dice Mateo 5:39. Dice, pero yo os digo, no resistáis el mal, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Versículo favorito. El contexto está hablando sobre no ser una persona litigiosa. Nos dice en el versículo 40. Dice, y a cualquiera que te demande ante la ley y tome tu túnica, déjale tomar también la capa. Dice, la mejilla derecha por una razón. ¿Okay?
Eso quiere decir que la otra persona está usando el dorso de su mano y viene siendo una cachetada, que es más bien un insulto que un golpe. ¿Okay? No dice el que te dé un derechazo o te meta una patada. ¿Okay? El concepto es de dejarlo ir si no es serio. ¿Okay? No haga demanda por una cachetada de guante blanco, es lo que está diciendo. Siga con su vida. En otras palabras, si no es importante, déjelo ir. Pero les gusta usar versículo 39 para tomar ventaja de nosotros y lastimarnos. En mi mundo eso no sucede. Nos dice en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Hermanos, nos dice que seamos mansos, no mensos, ¿okay? Con dos palabras distintas. No deje que las personas lo lastimen. Esta idea de permitir que las personas lo lastimen a usted no es bíblico. Venda su capa y compre su arma, pero huya si puede y tiene que. No queremos lastimar personas y no tenemos que. Nuestro trabajo es presentar el Evangelio, pero no que nos lastimen, porque el mensaje no es popular. El mensaje es: arrepiéntanse, confiesen y abandonen su pecado una vez y para siempre. Reciban y pongan su fe y su confianza en Jesús y obedézcale. No se le olvide seguir, suscribir, compartir. Y si quiere que estemos en vivo, no se le olvide hacer follow. Y si está en el área, por favor visítenos.